¿Cómo hubiera aguantado yo 4 meses de expedición en un sitio terrible, marcado por el frío, por comer lo justo, todo te va mal, el mundo, el viento, el frío, la nieve, los aludes conspiran? Si no hubiera tenido un amor en casa, el amor de mi familia, de mi hijo, ¿cómo lo hubieras podido aguantar? Sebastián Álvaro, amigo mío, es un honor para mí recibirle aquí en mis aposentos. Pues sí, igualmente, y seguramente mi madre, que me conocía mejor que tú, eh, cuando me entregaban algún premio así importante, yo le decía, es que nos han dado otro Ondas, ¿no? Me decía, eso es que no te conocen. Esos que no te conocen, ¿no? Porque te premian, te valoran demasiado. Si te conociesen, Exactamente, así creo que mi madre que diría lo mismo. sí, las madres tienen muchas particularidades, todas buenas, ¿no? Con nosotros, pero la mejor es que desde que somos niños nos atan nuestros pies a la tierra. Para Pues a que, la tuya no te los ató mucho, bueno, no todo en la vida sale bien. porque tiene mérito, en el caso de tu madre, soportar que su hijo, hombre, no le quedaba más remedio, pero soportar un hijo aventurero, explorador, alpinista, que se sabe cuándo se va, pero no se sabe cuándo y cómo va a volver, o si vuelve, eso tiene su enjundia. Sí, sí, sí. Y habla un poco del egoísmo de los hombres en ese aspecto, ¿no? Porque nunca nos ponemos en el papel de las madres ni de nuestras mujeres. Pero probablemente haya algo en la humanidad en general en el que conviene decir aquí al principio que voy a decir un montón de cosas que probablemente hoy se consideren incorrectas. Pero es exactamente lo que pienso y yo ya tengo la edad de decir siempre lo que pienso. Bien. Yo creo que desde hace 1 millón de años aproximadamente, la evolución adaptativa a una medio de condiciones de un planeta salvaje que por entonces resultaba a los seres humanos no invivible, pero casi, hizo que un pequeño apartado de la población humana, generalmente hombres, varones, fueran exploradores. Y seguramente en un momento determinado de la evolución eso fue así porque, porque nos resultó favorable para todos. Así que, desgraciadamente, para mi madre y para mi mujer y para mi familia y para mi hijo, tuvieron dentro de la familia un tipo con un gen que dicen que es el DRD47R, que tiene que ver con ese impulso natural que nos lanza a lo desconocido, básicamente, y que en realidad ayuda a cambiar el mundo. A veces a mal y a veces a bien, porque dentro de esa corriente exploradora ha habido toda clase de tipos, como decía Carl Sagan, constructores y destructores de civilizaciones, ¿no? Así que yo espero que no haya sido tan malo. ¿Y cuáles fueron las primeras manifestaciones de ese gen que portas, que te empuja Sí, a pues, asumir riesgos? pues la primera vez del que yo tengo conciencia, un día con 6 años, mi madre tuvo una enganchada conmigo, estas cosas de niños y tal, y yo me enfadé con mi madre y me fui de casa. Cogí una carretera y me puse a caminar. Claro, mi madre no le había dado más importancia a aquella regañina del pequeño de la familia. Y de repente a la hora de la comida, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Que el niño no está, Dios mío, que se nos ha perdido. Y entonces hubo que avisar a la Guardia Civil y después de varias horas me trajeron ellos a casa, porque de forma natural habían visto como un niño de 6 años iba al lado de la carretera caminando hacia ninguna parte, ¿no?
que eso además me recuerda la famosa canción de Sabina de lo primero que quise fue irme bien lejos, canta Sabina, y yo lo hice tal cual. Bueno, ese día mi madre no me estranguló de milagro, pero yo creo que se dio cuenta de que empezaba a tener un hijo que era un poco raro, ¿no? Un poco fuera de lo normal. Bueno, hoy habrías metido un jaleo importante a tus padres. Se habría desarrollado una investigación, lógicamente, de cómo es posible que este niño de 6 años se haya ido por su cuenta de riesgo y lo hayamos encontrado en una cuneta. Sí, 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 así es. Hasta ese punto hemos degenerado, porque hay un apartado de buena parte de lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? A nivel global, y así vamos dando saltos en el tiempo, ¿no? Ahora mismo con Trump y Putin a las puertas de Europa, lo que nos damos cuenta es que somos más vulnerables que nunca lo hemos sido, que no pintamos nada, que somos incapaces de defendernos por nosotros mismos, que está mal visto la política de defensa en Europa porque creemos que con flores y hablando se arregla todos los conflictos, cuando nos damos cuenta que seguimos arreglándolo como lo hemos hecho siempre. Es decir, de hecho, la guerra de Ucrania y la guerra de Palestina se asemejan mucho a las primeras odiseas que escribió Homero con la Ilíada y el sitio de Troya, ¿no? Seguimos quizás porque haya algo que no podamos cambiar dentro de nosotros, dentro de los seres humanos, ¿no? Sí, desgraciadamente también parece que hay un gen entre los seres humanos, entre algunos seres humanos, que los empuja a la búsqueda de poder por encima de todos los medios. Yo creo que en general de todos. Bueno, no conozco a nadie que haya tenido poder que lo haya soltado voluntariamente. Uh-huh. Y en general la historia de la humanidad es la historia de dos conquistas, que es la conquista del poder y la conquista de nuestros propios miedos. Tú estás más en el segundo grupo. Yo del primero no quiero saber nada. Supongo que ya lo sabíais, ¿no? Antes de traerme aquí. No quiero, nunca he querido, y de hecho, siempre que pude me he desligado del mundo del interés y del poder, porque yo creo que siempre nos llevan a malos sitios y además sacan de nosotros lo peor, que tiene que ver con las traiciones a los valores fundamentales, con la violencia ejercida de mala forma, ¿no? Y entonces yo creo que después de reflexionar mucho, me dije que esa parte de la vida no merece la pena. Y por eso me ha interesado tampoco el poder y el dinero. Hay que tener el dinero justo para pagar la hipoteca. Pero cuando el dinero te ata a tu interés que pones por encima de cualquier otra cosa, se pierde el resto de las buenas cosas, que son el amor, el cariño, la compasión, la amistad, tantas otras cosas que son gratuitas, a las que somos incapaces de ponerle, somos incapaces de medirla y somos, por tanto, incapaces de ponerle valor monetario. Y por eso decimos que dicen los financieros y los economistas, que son cosas inútiles. Y a mí me parece que, sin embargo, son las cosas más útiles de la vida. ¿Hay algún poderoso que haya dedicado parte de su vida al alpinismo, o el amor por el dinero y el poder es incompatible con el amor por la montaña? No me gustaría decir que el mundo de la montaña es un mundo ideal, porque también hay malos dentro de la montaña, sí, claro que sí, y mentirosos y traidores, pero en general el mundo de la montaña es un mundo más noble que el que nos encontramos habitualmente en las ciudades, ¿no? Dominados por el poder de la mercancía y por el poder del dinero. Por tu experiencia, tomando como referencia tu caso personal, ¿hay algo de hereditario en ese afán por conocer, por ir más allá? Creo que haces ahora escalada con un nieto. Sí. ¿Crees que hay algo ahí? No lo sé.
En No caso de lo, tus padres, de tus no, antecesores. no lo sé, porque primero, hablando de españoles, Mm. probablemente hayamos sido el mayor explorador, el mayor país explorador del mundo. Así que supongo que habrá algo genético. También en todas estas cosas influyen la circunstancia, el momento determinado, ¿no? En un momento determinado, en Europa se juntó el Renacimiento, que nos trae el ansia de conocimiento y de saber, con la máxima tecnología naval de la época, al mismo tiempo con un poderío militar importante y además una situación geográfica que nos hacía estar volcada en uno de los dos grandes océanos de la Tierra. Es decir, que eso nos vino dados, pero también venía dado a desde miles de años antes y sin embargo nunca nadie dijo hacia el oeste. Mm. Y eso ocurrió y cambió el mundo. De hecho, ahora de 1519 a 1522, decir que hemos celebrado el quinto centenario de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. A mí me parece que es la aventura más trascendental que ha vivido la humanidad y que más consecuencias tuvo. En general, todas beneficiosas, porque el mundo se hace definitivamente redonda, desde redondo. La Tierra sabían los griegos antiguos desde el siglo III antes de Cristo, Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra prácticamente con exactitud en el siglo III antes de Cristo. 2300 años todavía tenemos ignorantes que creen que la Tierra es plana. Eso iba Pero, a decirte, que no parece, que hay gente que no lo tiene claro. bueno, pero siempre ha habido, creo que es Einstein el que se le atribuye la frase esa de solamente hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y dijo, y de la primera no estoy seguro del todo. Pero el mundo sigue funcionando en una dirección, yo creo que determinada. Así que el dar la vuelta al mundo de repente hizo que supiéramos que el mundo, que vivíamos en una esfera, que tenía unas dimensiones determinadas, que los océanos no eran barreras, como se había pensado al principio, los océanos ignotos llenos de animales mitológicos, sino que por el contrario se convirtieron en autopistas que unían todo el mundo. Y ya de paso pusimos en contacto prácticamente todas las culturas, religiones, países que había en el mundo, de tal forma que las islas del Pacífico o Filipinas lo que logró es una mercancía durante 300 años, un comercio entre China, Filipinas, México, se cruzaba México y luego el galeón de Manila lo traía a Sevilla, lo cual quería decir que se hacía definitivamente redondo el mundo, ¿no? Así que la exploración ha cambiado nuestras vidas. Y hoy en día es posible la exploración. Todavía es posible dentro de la Tierra. Hay buena parte de la Tierra que desconocemos. Por ejemplo, todos los fondos marinos, de los que se sabe muy poco, pero buena parte de la Antártida es desconocida. Hay zonas de la Antártida que se conocen menos que la Luna, prácticamente. Pero luego todavía quedan desiertos, selvas, es decir, queda mucho trabajo. Y luego mirar al universo, ¿no? Ya se están montando las primeras expediciones a Marte, que hay gente que anda preocupada diciendo, pero son viajes solo de ida. Y yo me pregunto, ¿y qué era viajar a América en el siglo XVI? Un viaje solo de ida. El 90 y tantos% de la gente que fue a América fue a quedarse, que allí ocurrió luego lo que ocurrió, un mestizaje que todavía ahora viene otra vez de vuelta. Es decir, en todos esos, digamos, momentos críticos de la humanidad, cambiaron la humanidad y yo creo que además nos hicieron progresar como civilizaciones, como humanidad, aunque viendo muchos días el periódico hoy, pues nos parezca que no sea para tanto. Tu primer contacto con lo que luego vertebraría tu vida, con la exploración, con la aventura, ¿fue con la montaña? Sí, al principio sí.
Pudo haber empezado con la espeleología, a lo mejor, con cuevas, con... No, No, y en el caso vino al contrario. Empecé con la montaña, pero enseguida la primera expedición a una montaña alta fue en 1981. Pero recuerdo que en 1987 ya hicimos un programa de espeleología muy bueno en España. En España está considerada el Himalaya de las cuevas por la cantidad de cuevas que tenemos, sobre todo en la zona norte, en la zona entre Burgos, Santander, Picos de Europa, por ahí tenemos cuevas muy buenas. Y 2 años antes, en 1985, hicimos un programa de espeleobuceo en Lanzarote, también técnicamente de lo más difícil que hemos hecho nunca. Me estaba acordando ahora al hablar del espeleobuceo, un documental fascinante y una película fascinante también sobre el mismo caso, que es el de los niños que se quedaron en Tailandia. Fascinante. En Tailandia. Y cómo llegaron las unidades especiales, los Navy SEAL, los equivalentes a los Navy SEAL en Tailandia, uniendo fuerzas para intentar sacarlos, y acabaron llamando a 3 frikis, ¿no? A 3 personas que tenían otros trabajos anodinos, pero en su tiempo libre se dedicaban al espeleobuceo. Tenemos buen contacto con ellos. Con ellos. Sí. Fascinante historia. Y son además unos personajes dignos de película, de literatura. Son ingleses. Sí. Y llevan ahora 15 años explorando una cueva en Burgos, el Pozo Azul, que le han metido este año 600 metros más de longitud. Estamos hablando de un túnel sumergido bajo el agua en una cueva que llevan 8 kilómetros buceando y que en el último intento han estado 2 días dentro del agua. Dios. Wow. Cambiándose botellas, es decir, es algo, esa gente ahora mismo está en el top de la aventura que es posible realizar en el mundo. ¿Y son estos mismos hombres? Sí, sí. Pues estos mismos hombres ahora tienen que tener una edad provecta. ¿Qué años tienen? Entre 50 y 60. Es decir, que sí. Wow. Ya, son unos auténticos héroes. He dicho frikis para aclarárselo a la gente. No, y son frikis claro, de los suyos. Locos, claro, locos porque a veces eso se utiliza también para... Y tienen tripita, pero... Sí, no tienen aspecto para nada. No, del héroe musculoso. Que en el documental todos los que le rodean a ellos, que son los de los ejércitos, son todo gente, y además se muestra cómo los miran con escepticismo, precisamente por lo que tú dices, porque no tienen aspecto de... No, pero es que esa idea es una idea errónea vendida fundamentalmente por la fábrica de Hollywood. Por las superproducciones estadounidenses. Sí, que yo siempre me encanta, por supuesto, ver todas las películas de aventura, pero luego tengo una crítica profunda, ¿no? Digamos, desde lo hispánico. Sí, porque los héroes de verdad no son los que aparecen en las películas. Son tipos con barriguita cervecera que después de estar un mes explorando se van a tomar cervezas con los amigos, ¿no? Y solamente saben lo que han hecho un pequeño reducido de otros frikis que se dedican también al espeleobuceo. Pero la historia de la humanidad es así, es decir, Alejandro Magno no medía más de 1,60 m y fue el primer conquistador que cambió el mundo, puso el mundo patas arriba directamente, ¿no? Y podría seguir. Hubo otros personajes bajitos que también cambiaron el mundo de forma más desafortunada, pero... Sí, claro, lógicamente, pero vamos a quedarnos con lo bueno. Sí. Sí, Alejandro, que es uno de mis héroes favoritos. Bueno, primero debería de decir algo que es obvio. Jugamos a la gente por la mentalidad que se vivía en ese momento. Si nos ponemos ahora a juzgar a la gente que vivió hace 2300 años con nuestra mentalidad... Todos a la cárcel. Sí, pero los primeros que deberíamos estar en la cárcel somos nosotros, por tontos. Yeah. Porque se puede ser... La historia está primero para comprenderla e entenderla. Y solo de esa forma se puede analizar los momentos que estamos viviendo. Y ahora mismo estamos evidentemente viviendo
un momento crítico al respecto de lo que queremos que sea el mundo de los próximos 40 o 50 años. Que a mí ya podría decir que me interesa poco, pero sin embargo, por una cuestión de cariño y compasión, primero con mi familia, con mis nietos, pero también con el resto de la humanidad, pues me gustaría que el mundo que yo deje a esa gente sea mejor que el que yo, por lo menos igual. Porque yo he tenido la inmensa fortuna de nacer en el mejor país, en el mejor momento. Porque si hubiera nacido en este mismo país 100 años antes, pues hubiera vivido 125 guerras civiles, mi familia y yo hubiéramos sido analfabetos, hubiera vivido hambrunas y mi esperanza de vida no hubiera pasado de 40 o de 50 años. Y sin embargo, ahora mismo vivo en uno de los mejores países del mundo en calidad. Estamos en el 14 a nivel de PIB, me imagino, o por ahí. Pero sin lugar a dudas, si juntas a eso un clima determinado, una sanidad y una educación gratuitas, el clima, los monumentos, la gastronomía, el nivel, el grado de civilización y de cultura que tenemos, España sin lugar a dudas está entre los 5 primeros mejores países del mundo para vivir. Y además he tenido la suerte de, en los últimos 300 años, soy la primera generación de españoles que no ha vivido en carne propia una guerra. Todavía mi vida no ha acabado y tenemos a Putin a las puertas, ¿no? Así que no conviene descartar nada, pero espero que mis hijos y mis nietos puedan vivir al menos en un sitio así de parecido. ¿Qué te parece el momento actual para nacer? Bien, soy optimista. Sí. Y sí, si me hubieras preguntado si me parece un momento fácil o difícil, te diría difícil. Pero nacer en momentos difíciles hace a la gente más dura y por tanto mejor preparada. Nosotros nacimos en un momento más fácil y por tanto nuestra generación ha sido, digamos, no blandengue, pero sí menos dura de carácter que de otra forma que lo fueron nuestros padres. Bueno, es que mi padre vivió 6 años de guerra. 3 años en la guerra civil y luego 3 años de mili. Y en el mundo, ¿qué ocurría mientras tanto? Pues cuando nació la revolución, la Primera Guerra Mundial, en las revoluciones de Europa con la Revolución Rusa en la cabeza y luego la China. Y luego la Segunda Guerra Mundial y el estalinismo y el maoísmo en China. Y luego la Guerra de Corea, es decir, 1001 conflictos, ¿no? Y sin embargo, en todo ese tiempo, España, por cuestiones propias, porque creo que somos un país resistente y que en momentos duros sale lo mejor de nosotros, o también porque en esos momentos en el mundo se vivía tal situación, España fue prosperando hasta el punto en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Era muy duro de carácter tu padre. Era fuerte. De fortaleza, la fortaleza siempre que es uno de los valores clásicos, ¿no? La fortaleza, la justicia, la prudencia, la templanza. La fortaleza hay que entenderla como capacidad de vencer la dificultad y la adversidad. Entonces, nuestros padres, la gente que hizo la guerra civil y luego la posguerra, esa es de la gente más dura que hemos tenido, porque tuvo que hacer frente a... Yo ya sé que hoy en día hay muchas razones para decir tenemos un índice de natalidad bajo porque no se pueden tener 2 trabajos, pagar la hipoteca, yo eso lo entiendo, ¿no? Pero mis padres se hicieron la casa donde vivían ellos con sus manos, ladrillo a ladrillo. Y luego tuvieron una lechería con 12 vacas y 5 hijos. Y los sacaron adelante. Una de los hijos murió como era entonces normal por
por las enfermedades que había. No había antibióticos o había muy pocos, eh, mm, pero procuraron dar la mejor educación a sus hijos. Mi padre murió con 99 años. Yo a mi padre no le vi un día de descanso en su vida. Mi padre no descansó un día. Siempre estaba trabajando. O si no, porque estaba cerrado el almacén de material de construcción, estaba haciendo algo. Siempre. No podía estar mano sobre mano. Nunca. No iba con él. Nunca. Entendía que algo fallaba, ¿no? Así que, por mucho que le demos vueltas, pues nuestra vida no es tan dura como la de ellos. ¿Y hay posibilidad de que empeore? Pues sí. Lo primero que deberíamos de hacer, yo creo que es recuperar digamos, el espíritu de concordia que animó este país, pues digamos, 40 años, ¿no? Desde la transición hasta hace 10 años, este era un país que iba muy bien encarrilado, que podía mandar la derecha o la izquierda, pero digamos que los temas fundamentales, en una palabra, nadie legislaba en contra de la mitad de la población. Porque la realidad es que si ves las urnas, pues el país aproximadamente, pues el 40% está de un lado, el 40% de otro, y luego de los nacionalismos periféricos y otros. Pero no sé, el partido que llegaba hacía lo suyo, pero no legislaba en contra del contrario. Y eso nos dio una prosperidad que ha durado, yo creo, 40 años y que nos ha resultado muy buena. Y lo que es por supuesto, todo esto es opinión, es mi opinión, ¿no? Pero yo creo que ahora ese impulso lo hemos perdido y que estamos malgastando las energías en cosas que tienen muy poca importancia, ¿no? Te preguntaba por la dureza de carácter de tu padre, porque me ha dado la sensación de que tú de algún modo te has identificado como más blando que él, como que no tienes que tu generación no tiene la dureza de carácter que tenía la de entonces. Y viniendo de alguien como tú, con los arrestos que has demostrado y los riesgos que has asumido, me sorprende. Bueno, yo creo que soy un tipo de carácter duro y eso algunas veces me lo dicen, ¿no? Probable que debiera domesticar en las relaciones, ser menos rudo, ¿no? Pero no me sale, porque el carácter, digamos, lo puedes navegar, pero no lo puedes cambiar. Viene dado así. Y luego somos hijos de lo que hemos vivido. Entonces yo he vivido, a los 6 años yo iba al cole con mi madre, pero antes de ir al cole repartíamos la leche por el barrio y luego iba al cole. Me explico, yo he vivido lo que es trabajar. Yo con 14 años tenía mi primera cartilla de la Seguridad Social y no muy lejos de aquí, por la zona de Ciudad Lineal. Estaba subido a los postes de madera, hacía los primeros conexiones de los cables eléctricos que estaban por el barrio. Es decir, hoy en día te pillan a un niño de 14 años y te arrebatan la patria potestad. Y sin embargo, todo eso que viví no creo que me hicieran peor persona. Es decir, de eso tengo muy buen recuerdo. Y tengo muy buen recuerdo por mis padres. Mis padres nos dieron mucho cariño. Mi padre menos, porque era, digamos, el pater familia, pero mi madre derrachó cariño y ternura con los hijos, ¿no? Y ser feliz en la infancia es fundamental, porque a medida que pasa el tiempo te das cuenta que la infancia es el lugar al que recurrentemente vuelves. Entonces mi carácter viene dado seguramente por una infancia dura y difícil, en el que yo veía en mi casa los problemas que había, no para llegar a final de mes, sino para comer todos los días, ¿no? Y yo creo que eso me ha marcado. Pero mi padre, bajo el punto de vista de enfrentar dificultades, claro, eran dificultades diferentes. Las dificultades que
tenían la generación anterior era por sobrevivir en este país en ese momento. Y las mías han sido por sobrevivir en el K2 o en la Antártida, ¿no? Que son más extremas las mías, pues probablemente porque me jugaba la vida, pero ellos se jugaban algo más importante, que era la familia. Entonces no me considero más fuerte que mi padre. Mi padre era un hombre cabal, que en todos los sentidos, que siempre que pongo ejemplos de valores, era un hombre prudente, era un hombre con templanza a la hora, que sabía tomar buenas decisiones y que, aunque no tuviera musculitos y fuera al gimnasio, era un hombre de una fortaleza extraordinaria. Pues echó una familia con 5 hijos, que quebró cuando quebró la lechería, porque Franco de la noche a la mañana mandó quitar todas las lecherías de Madrid. Mis padres estaban en la ruina en un año, abocados o a irse al extranjero, que lo estuvieron mirando la posibilidad, o a cambiar de vida. Cambiaron de vida y pusieron un almacén de materiales de construcción. Mis padres, mi madre con 40 años o 45 años y mi padre con 48, y los 2 hijos que tenían, descargábamos al unísono camiones de cemento que pesaban los sacos 50 kilos. Eso hoy en día es impensable. Bueno, primero están prohibidos los sacos de cemento de 50 kilos porque no son buenos para los trabajadores, ¿no? Pero eso se lo echaba mi madre a la espalda. Es decir, que hay algo que me ha hecho así. Y entonces pues, es probable que algunas veces, sobre todo con determinada gente, pues diga que tengo un carácter fuerte, ¿no? O rudo. Con la gente más cercana, a lo mejor. Casi siempre. Siempre la pago con la gente que más te aguanta y que más cerca está de ti, en lugar de pagarla con otra gente. Pero bueno, pero no me ha ido mal la vida. Y yo creo que en general mi familia, mis amigos me quieren y yo les quiero a ellos. ¿Cuándo fue la primera vez que te encuentras con la montaña? Y no te hablo de una gran expedición. Te hablo de cuando dices, joder, esto me gusta. Esto me gusta. No sé si exactamente la conclusión fue me gusta, pero sí fue la primera vez que tomé contacto con la montaña, con 9 años en un campamento de verano aquí en Guadarrama. Y yo creo que no tuve claro si me gustaba. Lo que sí que tuve claro es que eso no lo iba a olvidar nunca. Nunca. Eso sí. Y de hecho tengo recuerdos que en el último libro lo he escrito, ¿no? De estar, mis montañas. Sí, de estar dentro de la tienda y estar lloviendo como caen las gotas de agua en la tienda, en una lona, y tú, un niño, sin saber si esto es bueno o malo, o el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y recuerdo lo cansado que terminaba en las jornadas caminando por la sierra, y recuerdo echar en falta a mis padres, que estuve un mes sin ellos, con 9 años. Bueno, hoy en día, si a mi nieto le dejamos un mes fuera de ver a la familia, le da el tururú, ¿no? Y entonces era muy habitual, porque empezabas tu vida adulta. La vida comenzaba antes. Y cuando vas a países así menos desarrollados, alguno de Sudamérica, pero sobre todo en Asia, los países que yo me muevo, en Pakistán, en China, en India, ves a los niños, a las niñas con 4 años trabajando con el hermanito encima o haciendo cosas útiles para la casa, trayendo agua o eso, ¿no? Con el hermanito cuidándole para que no se caiga al fuego y tal. Todo esto te das cuenta de cómo es el mundo de verdad, ¿no? Me contaba Josep María Fericla que también en las tribus mandan a los niños a la selva. Cuando tienen, pues, no sé, entre 4 y 6 años ya los mandan a hacer caminatas ellos solos por la selva y a enfrentarse con lo que por allí se encuentren. Sí, de hecho,
Hay un sociólogo norteamericano que escribió un libro de acero, eh, gérmenes, acero y no sé qué más. Jared Diamond, que luego tiene un libro del que se hizo muy especialista en tribus de Papúa Nueva Guinea, porque están en un grado de evolución casi de la edad de piedra, ¿no? Y de ahí para, digamos, extrapolar. Y una de las cosas que se fijó es la cantidad de marcas que tienen los niños, porque a los niños les dejan en casa. De cicatrices, de marcas de haberse acercado al fuego o de haberse cortado con una piedra o tal, porque el método de aprendizaje es eso. Te vas haciendo daño y ya no vuelves a poner la mano en el fuego, ¿no? Y de eso cabe suponer que el aprendizaje de la humanidad debió ser de esa forma. Que es algo que ahora el problema parece ser que estamos en lo contrario, ¿no? Que se evita bajo cualquier circunstancia que el niño se haga daño, que el niño corra un peligro. Sí, que se le autoproteja mucho, ¿no? De ellos. Resulta difícil, porque ahora que tengo nietos, yo soy el primero que los protejo, que no quiero, que tal, que cada vez que cruzan el paso cebra, les digo, el paso cebra es para peatones, pero vosotros antes de cruzar tenéis que mirar, ¿no? Y probablemente, pero conviene no olvidar que en la historia de la humanidad, aproximadamente, sobre nosotros, sobre ti, sobre mí, sobre el resto de la gente que está por aquí, hay 3 millones de años de genética, de una genética que vino dado fundamentalmente por 2 asuntos importantes, que es la reproducción y la supervivencia. Somos animales diseñados para reproducirnos y sobrevivir. Bien, 3 millones de años. Y sin embargo, sobre nosotros aproximadamente hay 10.000, 13.000 años como mucho de civilización. Y como dice Edward Wilson, el científico norteamericano, 10.000 años de civilización no borran 3 millones de años de genética. Seguimos siendo ese mono desnudo del que habla Desmond Morris, el que yo es un libro que todavía aconsejo a mucha gente joven, que hoy habla, digamos, haciendo unos desarrollos filosóficos que no tienen en cuenta el mono desnudo que somos, directamente. Seguimos siendo eso. Fíjate, Sebastián, que cuando me hablabas de ese germen de tu pasión, de esas noches que pasaste en el campamento, tú la descripción que me haces es: llovía, hacía frío, yo estaba muy cansado, yo estaba solo, echaba de menos a mi familia. O sea, ¿no es curioso que ese sea el germen de una pasión? Sí, Que todo realmente es negativo. No, ¿qué va? No. Primero, hay cosas que tardas en aprender. Y de hecho, las cosas más importantes de la vida son las que más tardas en aprender. Recuerdo que hace poco a Sabina, soy un gran sabinero, ¿no? En una de las últimas entrevistas que le hicieron, dice, la vida se tarda mucho en aprender y cuando la estás aprendiendo vas y te mueres. Sí, y me resultó, sí, así es la vida. Tardas en descubrir que lo que te ancla a la vida son los amores, los afectos, la gente cercana, tu capacidad de solidaridad y de altruismo. Es decir, que por un lado estamos diseñados para todo lo que sea transmitir tu genética, lo vas a apoyar y lo vas a ayudar, y luego al mismo tiempo eres capaz de hacer cosas importantes por gente que no conoces sin pedir nada a cambio, ¿no? Somos probablemente la especie más contradictoria. Sí, se tarda en aprender que todo lo que es importante en la vida se consigue con esfuerzo. Y por eso es tan importante que desde niño alguien te lo enseñe.
porque si no el niño no sabe si le cubres de regalos y cada vez que te pide una cosa se lo concedes, al final no sabe que tú cuando pagas un juguete o cuando pagas, yo qué sé, la equipación del Real Madrid, estás pagando con tu tiempo. Ujú. El niño no lo sabe, pero el padre para comprar una camiseta que vale 85 euros, pues lo mismo tiene que currar mediodía o un día o dos, depende de a qué te dediques, ¿no? Y eso es fundamental. Y que luego hay determinadas cosas, que es la recompensa, que es mejor posponerlas. Y que cuanto más la pospongas, mejor va a ser. Y eso tiene que ver con la montaña, o tiene que ver con la amistad, o tiene que ver con el amor. Yo recuerdo que no hace mucho, con una amiga más joven, estaba hablando de esto y de cómo nos relacionábamos cuando yo tenía un grupo de rock y intentábamos ligar con las chicas. Y me hizo una observación, no sé si acertada, pero que venía a decir, mira, Sebas, en tu juventud primero os conocíais y de vez en cuando follabais. Y ahora lo que ocurre es que se folla y muy de vez en cuando la gente se conoce. Y yo pensé para mí, ¿no? Bueno, pues a lo mejor si les va bien a los chavales, pero a mí me fue bien conocer a las chicas. Yo conocer a las chicas, amar a la gente con la que vas a tener un contacto intenso. Y aunque eso luego a lo mejor no termine y tal, pero tiene que ser así. ¿Cómo va a ser si no de otra forma, no? Y con la amistad ocurre lo mismo. Cuando al final te das cuenta que aquello que nos decían nuestros padres, ¿no? Que nos decían, al final de tu vida vas a tener amigos no más de los dedos que tienes en las manos. Y probablemente te sobre una mano. Mm. Pues tenía razón mi padre, cada vez que me lo decía. Es así. Y sin embargo, esos afectos dan sentido a tu vida. Una forma determinada, ¿no? Pues, pues, ¿cómo hubiera aguantado yo 4 meses de expedición en un sitio terrible, marcado por el frío, por comer lo justo, todo te va mal, el mundo, el viento, el frío, la nieve, los saludes conspiran, si no hubiera tenido un amor en casa, el amor de mi familia, de mi hijo, ¿cómo lo hubieras podido aguantar? Tu Ítaca, ¿no? Como Ulises, que Ulises tenía su Ítaca en Claro, la aventura. sí, porque está muy bien viajar, pero siempre tienes que saber que hay un sitio al que tienes que volver, siempre. Y donde estaría bien que hubiera gente que te ama esperándote. Pero hoy la gente no espera tanto. Sí, He hecho una breve pausa para ir al baño y hemos empezado a hablar del estrés. Me has dado unos cuantos apuntes, unas cuantas lecciones acerca de cómo sobrellevarlo. De hecho, nadie mejor que tú para hablar del tema. Y te estaba preguntando si eso se aprende, porque entiendo que en tu caso hay mucho de temperamento, de tu temperamento, en cómo lo llevas. sí, pero sin embargo, sorprendentemente, el- yo soy capaz de tener una bronca todos los días en Madrid por ir en moto, en el que la gente no te ve, nadie da un intermitente, y si tú les dices, oye, te dice que te den por el culo, pues yo por eso soy capaz todavía hoy en día de bajarme de la moto, y si no me lío a mamporros es porque me para alguien, ¿no? Y sin embargo, en momentos críticos que he vivido, en el que tienes un compañero muerto al lado y una compañera que se está muriendo, y yo me he parado, he pensado y he dicho, tengo que hacer esto. Y con la cabeza fría como un témpano, he dicho, retiramos el cadáver,
cogemos a la compañera esta y la vamos solo a mover una vez porque probablemente tenga fracturas internas en ese sitio. Así que primero alisamos ese sitio, limpia de piedras, luego cogemos la cola, es decir, y ahora 2 de vosotros cortar la cuerda, empalmar para seguir rapelándola esta y quedo en vuestras manos para que vayáis a buscar auxilio. Es decir, hay un apartado de mí absolutamente frío para hacer las cosas importantes. Mientras que las cosas que mi cabeza considera que son poco importantes, como una pelea de tráfico en el centro de Madrid, las desecha. Y no me paro a pensar, oye tío, no tienes edad de ponerte a pegarte de puñetazos con un tío en la Gran Vía. Y sin embargo eso estaría dispuesto a hacerlo. He aprendido a manejar el estrés. Supongo que hay una parte que es temperamental, ¿no? Que es que te sale. Pero yo esa parte de saber manejar el estrés y de hecho hay un libro, por cierto, que te recomiendo para que te lo apliques, que se llama ¿Quién vive, quién muere y por qué? Y es un tipo que se ha dedicado a analizar accidentes de aviación, de caza o de pesca, de montaña, de kayak, es decir, y de ahí extrae, y una de las primeras cosas que extrae es el 85% de las personas sometidas a estrés son incapaces de pensar con claridad. Así que la gente sale de Madrid un viernes y va estresada de toda la semana, pero además llega tarde porque ha quedado con la familia en sacarles para ir a Alicante a la playa, pero va tarde y de repente llega el coche, uno de estos golpes que frena al delante, ¡pum!, y te da por detrás. Y de repente el mundo crees que se ha acabado para ti. En lugar de pensar, es un golpe de amistoso, haces tal, y lo primero que tengo que hacer es, me echo a la derecha, señalizo bien el coche. Pues no, sales corriendo porque tal, y de repente el de la izquierda que no te ha visto te lleva puesto por delante. Así que un pequeño incidente, que no era nada, ha provocado el accidente de tu vida. Te ha matado un coche al lado por hacer el tonto, por no pensar antes. Eso hay que aplicarlo a la vida cotidiana. El estrés se manifiesta primero con síntomas así, ¿no? Dolores musculares, el no sé qué, cosas que son señales rojas que te están avisando de, oye, hay algo que no estás haciendo bien. Y luego termina en un infarto o termina en un cáncer que se ha desarrollado malo, y que si hubieras llevado una buena vida, una buena alimentación. Así que plantéatelo con claridad. No es un problema insalvable, es perfectamente salvable. Lo que tienes que hacer es poner atención a tu vida, que es lo más importante que tenemos. Y que no consiste en ir por la mañana al gimnasio. Yo voy todas las mañanas al gimnasio. Sí, pero no es para tener un cuerpo de musculito, ¿no? Aquí todavía hay madera, ¿no? Ya veo. Pues no es para eso. Es que me quedan un montón de cosas buenas por hacer. Y para eso mi cuerpo es la casa del espíritu, de todo lo que tengo que hacer. Entonces, si puedo escalar montañas de 6.000 metros y puedo ir a hacer el proyecto de ayuda humanitaria en Pakistán y puedo filmar en Tierra de Fuego aquella historia de los navegantes que tanto me gusta, quiero hacerlas. Y luego además quiero hacerlo porque quiero dedicar buena parte de lo mejor que tengo a mi mujer, a mi hijo, a mis amigos, a los amores y afectos que tengo, que en realidad son el fundamento de mi vida. Cuando dejas de tener amores y afectos que te anclan a la tierra, que es lo que nos pasa cuando somos viejos, resulta fácil morirse, porque ya no hay nada que te ate aquí.
No sé si sabes quién es Rafael Narbona. Estuvo aquí hace muy poco, escritor, ex profesor de filosofía, un intelectual fascinante. El episodio ha gustado mucho a la gente. E insistía muchísimo en lo que estás haciendo tú, o sea, en lo mismo en lo que estás incidiendo tú, que es en la importancia del afecto. Y de hecho, me decía que su nuevo libro, que está a punto de salir, se llama Elogio del afecto, me parece. Y habla precisamente de esto, de lo importante que es cuidar, de lo importante que es ser cuidado por encima de todo lo demás. Y es algo que estamos descuidando un poco Estamos en la descuidando mucho. actualidad. Los chavales jóvenes, creo, están descuidando mucho eso. Pero lo van a terminar aprendiendo. Porque no hay nada peor cosa que la soledad no deseada. Porque a mí me gusta ir al monte solo. De vez en cuando me cojo la mochila y me voy a caminar por la pedriza, o estoy en Pakistán y me cojo la mochila y me voy a subir a un monte de 5.000 metros yo solo, ¿no? Pero solo busco yo. Pero que no tengas un afecto al que anclar tu vida. Una persona a la que quieras. Bueno, es que soy un romántico, coño. Es que creo en el amor romántico. Ya sé que hoy, que el otro día me compré un libro que no me parece bueno, pero que me lo compré de todas las formas, que es una chica de 32 años argentina que escribe un libro de Se acabó el amor romántico, ¿no? Es cómo se ama y se folla en el siglo XXI. Y yo pensé, coño, hay que ser atrevidos para que después de 3 millones de años de evolución de cómo hemos amado y follado durante 3 millones de años, una chica joven de 32 años crea que ha encontrado la piedra filosofal de qué es lo que tenemos que hacer ahora. Y sin embargo, a mí lo que me parece que es justo todo lo contrario, que lo que tenemos es que hacer, que mirar atrás. Que no quiero decir quedarnos quietos, pero si tú quieres ir adelante, tienes que saber qué es lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es el triunfo de la pareja humana. Es decir, un hombre o una mujer juntos, trabajando en un mismo objetivo, son invencibles. Y eso es lo que demuestra la historia de la humanidad. Y si alguien me dice, bueno, pero es que pero en el siglo XX, pues claro, pues hay que ponerse al día y habrá que hacer, y me parece que poco se ha hecho, porque se habla mucho de la igualdad de la mujer y hacemos poco. Yo hago más. Yo en un proyecto de ayuda humanitaria en Pakistán, una república islámica, que nadie encuentra motivos para llevar a las chicas al cole, nosotros tenemos escolarizados al 94% de niños y niñas. ¿Me explico? Una aldea que hace 25 años era una aldea de la Edad Media, el año pasado ha tenido su primera mujer universitaria y ahora tenemos otros 15 universitarios a punto de salir. Es decir, yo estoy trabajando en eso y hay que trabajar mucho en nuestro país por la igualdad y tal. Bien, pero ¿por qué nos enamoramos? Porque tiene una finalidad en la vida, una finalidad adaptativa. Las crías del ser humano son las que más cariño y cuidado necesitan de entre todos los mamíferos. Y nos enamoramos porque cuanto más queremos a nuestra pareja, mejor vamos a cuidar a nuestros niños. Y mejor nos va a ir a todo. Entonces, que se olviden esas cosas que a mí me parece que son fundamentales para hablar de que hay 32 opciones sexuales. Yo creo que no me da la cabeza para recordarlas todas. Hoy en día hacen olvidar lo otro, lo que es esencial. Me has contado una anécdota con mucha naturalidad, pero que es para pararse a pensar en ella, que es ese momento en el que tú tienes a una persona muerta en una expedición y a otra que está a las puertas de la muerte, y tienes que decidir qué haces para seguir adelante y para salvar, no sé si llegaste a salvar a la que estaba a punto a la que se encontraba muy mal. Sí. Bien, esto entiendo que cuando pasó esto tú ya eras un alpinista experimentado. Sí, afortunadamente.
¿cómo fue la primera vez que te encontraste con un problema de este calibre? Porque por lo que tengo entendido has perdido a más de 30 amigos Sí, y compañeros. sí, pero en mis expediciones solo 2. Vale. Y en una de ellas yo no estaba presente. El primer compañero que perdimos fue en el año 94, en el K2, y ese año había problemas en la tele, no había presupuesto y yo no pude ir a la expedición. Lo que hice fue pedir un crédito al banco e ir cuando calculaba que estaba a punto ya de regresar la expedición. Así que cuando yo llegué al campo base, eh, y no lo sabía entonces todavía, lo que teníamos era 2 compañeros atrapados a 8.000 metros, a resultar del cual uno murió y el otro tuvo amputaciones muy graves. Ese fue digamos, el primero y del el gran, por primera vez perdíamos a un compañero en Alfilo, haciendo Alfilo. Yo ya había perdido otros compañeros pero no trabajando y no estaban conmigo, ¿no? Lo cual quiere decir que en Alfilo supimos hacer y medir muy bien las cosas. Porque en 260 expediciones yo tuve 2 accidentes mortales. Uno en el K2, que la estadística forma parte en el K2. Entonces ahora varía un poco la estadística con los equipos comerciales que llenan de cuerdas y de serpas y de botellas de oxígeno, pero en aquellos principios subir al K2 tenía muchas posibilidades de morir. Pero si subías a la cumbre, 1 de cada 9 que subía a la cumbre no bajaba con vida al campo base. Nosotros hicimos 4 expediciones al K2, siempre por encima de 8.000 metros, 2 de ellas en la cumbre. Pues teníamos todas las posibilidades estadísticas de que subiera, de que se cumpliera con nosotros, y es lo que ocurrió. Uno murió, a 2 les amputaron dedos de las manos, a Juanito los 10 dedos de los pies, ¿no? Es decir, que eso formaba parte, digamos, de la estadística. Y sin embargo, el otro accidente, el de Guadalupe, fue un accidente que no puedes prever. Directamente teníamos anclada la cuerda en unos árboles en la parte de arriba y de repente reventó la pared y se nos cayó abajo. Y se mató un compañero que estaba arriba y la compañera que estaba colgando a 15 metros del suelo, pues creíamos que se iba a morir. Creía que muy probablemente muriera con nosotros. Y entonces, primero hice una lectura lo más fría y analítica posible. Yo por entonces ya había leído el libro que te había recomendado y es en problemas graves, párate a pensar, que te va a venir bien, antes que lanzarte a cualquier cosa que te va a provocar un accidente aún más grave. Eso lo tuve en cuenta. Pero luego tuve que decidir si me quedaba con la compañera moribunda o iba yo a pedir eh, auxilio. Y me pareció que era más duro quedarse con una compañera que pensaba que tenía muchas posibilidades de morir. Me pareció eso más duro que ir a pedir auxilio, que te llenas de impulso adrenalínico y sabes que vas a estar ocupado hasta que lo logres, ¿no? Y salió bien. ¿Qué decisión tomaste? Quedarme con ella, quedarme con la compañera. Sí, hay un libro también muy conocido que se llama Ayudar a morir. El mayor acto de solidaridad que puedes tener con una persona es quedarte a su lado a ayudarla a morir. El último tránsito de su vida, quedarte con ella. Por eso me parece tan terrible esas imágenes de gente moribunda cerca de la cumbre del Everest o cerca de la cumbre del K2, y al mismo tiempo viendo pasar gente por encima
del moribundo sin hacer nada, sin quedarse a un último instante compasivo, a darle esto que me habéis ofrecido nada más llegar, ¿no? Un vaso de agua, un té, ¿no? Con una persona que está muriéndose. Pero esta compañera entonces sí falleció. No, sobrevivió. Ah, vale. Pero tú te quedaste pensando en acompañarla. Sí, que estuvimos 16 horas con ella, hasta que vino el helicóptero y la pudimos sacar de allí. ¿Y cómo viviste esas horas? ¿Cómo fueron? Pues terrible, pero ahora mismo tengo un buen recuerdo de ellas, ¿no? De sentirme profundamente gratificado y emocionado porque en un instante tan difícil tomé la decisión que debía de tomar, sin pedir nada a cambio. Bueno, de hecho, la compañera se hizo bombero y ahora pues llevo prácticamente 10 o 12 años sin verla. Pues, hace poco la vi. Quiero decir que no quiero que me lo agradezca. Me explico. Lo hice por ella, pero lo hice sobre todo por mí, por saber que estás haciendo lo correcto en ese momento y que no, yo no pedía nada a cambio. Más bien todo al contrario, ¿no? Yo sabía que si esa historia salía mal, siendo el director de Al Filo, pues que lo mismo alguien pensó porque era un incompetente, un torpe, ¿no? ¿Y dentro de la gravedad de su estado estaba lúcida esta persona? Sí. Lo que pasa es que muy dolorida. ¿Y cómo en esas horas hablabas con ella? Sí, la estuve cantando sobre todo. Ah, sí. Sí, Peces de ciudad, entre otras. Sí. Peces de ciudades de Sabina. Sí, claro. Sí. Y no te pedía que parases. El Decía, do... por favor, déjame ir tranquila. No, porque acababa de descubrir, ella y una amiga suya acababan de descubrir a Sabina pocos meses antes, ¿no? Uh-huh. Y estaban aprendiendo a Sabina y yo soy un sabinero de toda la vida. Luego, fíjate lo que son las cosas, estuve con esa chica en casa de Sabina, aquí en Tirso Molina, en Madrid, ¿no? Uh-huh. Para presentársela. Que él quedó, que es un mal queda, como siempre lo canta también en las canciones, ¿no? Que siempre hace las canciones tarde más. Quedó en hacer una canción de esta historia. Y no la ha hecho, lógicamente. Y le decías, vamos a salir de esta. Sí. Sí, pero ella tampoco lo tenía claro. Porque hubo Ella llegó un momento que asumió que quizás su destino era... Sí. Porque me dijo en un momento determinado, recuerdo que me dijo que si yo no salgo de aquí, Sebas, vosotros no dejéis de seguir haciendo esto. No pares al filo. ¿Cómo gestiona un alpinista perder a un compañero y cómo afecta a tu relación o tu percepción de la muerte? Lo lleva mal. Pero lo llevamos mal, ser humano lleva mal la muerte, claro. La de un alpinista o la de nuestros abuelos y luego nuestros padres, algunos amigos que se quedan en el camino y luego ya sabes que la siguiente trinchera es la tuya. Toda la vida es un aprendizaje para llegar a morir y hay que saber morir. Y por eso es tan importante la muerte en nuestras vidas, porque le dan el contenido último, final, de que tu vida ha servido para algo. Y bueno, yo tengo 74 años, ya puedo echar, como dice la canción, la de My Way, ¿no? Y puedo echar la vida un vistazo a mi vida entera. Pues yo sé que lo que me queda es menos de lo que he vivido, aunque espero que me quede mucho por delante todavía. Pero yo ya puedo pensar que mi vida ha resultado útil. Yo he amado a gente y me han amado y he tenido amigos y he tenido una vida personal, profesional muy satisfactoria, que al mismo tiempo hicimos algo que sirvió a la gente. Yo creo que ha habido pocas cosas en España que hayan ayudado tanto a cambiar la mentalidad de la gente respecto al medio ambiente, la aventura y tal, como Al filo de lo imposible. Probablemente El hombre y la tierra también, ¿no? En ese aspecto.
pero nosotros cambiamos más y mejor el grado de civilización de los españoles más que el telediario. El telediario informaba, pero nosotros cambiábamos las convicciones profundas de la gente. Que hoy en día tenemos uno de los países, yo creo que en ese aspecto más civilizado, tenemos 8,5 millones de senderistas. Hemos tenido uno de los mejores niveles de alpinismo, aunque ahora no estamos pasando el mejor momento, pero tenemos peleobuceadores, gente que vuela en parapente, el campeón del mundo de paramotor, es decir, tenemos un país que cuando nosotros empezamos, los de Alfilo éramos los locos de la tele. Y de repente, dentro de unos días voy a recoger un premio del sindicato minero de la UGT en Mieres, ¿no? Que es cojonudo, que se nos vea como lo que éramos, trabajadores de la cosa pública. Ahora te preguntaré por Al filo de lo imposible, pero quería plantearte otra cuestión respecto a la muerte, que es un tema que a todos nos intriga. Cuando vas a iniciar una expedición, fraternizas con la muerte, es decir, hay una asunción de quizá no vuelva, una naturalización de la posibilidad de quedarte en el camino, o es algo en lo que el alpinista no piensa, igual que un luchador antes de entrar en el ring o antes de entrar en el octógono no puede entrar con miedo, no puede pensar, oye, igual me quedo aquí. Siempre piensa que va a ganar, siempre piensa que va a volver victorioso. Ya, pero luego la vida te pone en tu sitio. Y aunque seas muy buen luchador, un día vas a encontrar a alguien mejor que tú. Y nosotros lo aprendimos pues con el curso del tiempo. Es decir, al principio es probable, aunque yo creo que en mi caso nunca fue así, pero es probable que mucha gente pensáramos que éramos invencibles y que éramos los mejores y que a nosotros no nos iba a tocar, pero de repente nos tocó. Y en el año 81 ya perdimos 2 amigos en un accidente en los Alpes que no tenía nada que ver con nosotros, pero luego al año siguiente pues otro que conocíamos y al final lo que te das cuenta es, coño, parece una película de vaqueros en las que te están pasando balas dándote en el sombrero, ¿no? Y en efecto, en 1994 perdimos un compañero y en el año 2003 perdimos otro. Es decir, que primero, un accidente le pasa a cualquiera en montaña, aunque sean muy buenos y tal, y que yo creo que éramos buenos y tal, pero de repente el que una pared de la que tienes ancladas las cuerdas en un barranco se te caiga, pues nadie lo tiene previsto. Es muy difícil, claro. Si te quedas en casa, pues tienes menos posibilidades de morir en un barranco. Probablemente tengas más probabilidades de un infarto o del colesterol alto, pero eso ya es otra cosa. Que tú voluntariamente asumas la posibilidad de que puedes morir, yo eso desde el principio lo tengo asumido. Todavía hoy en día. Cuando en verano me voy al Karakorum, sobre todo, que hacemos montañas que aunque no sean tan altas, pero son montañas de 6.400 metros, que tienen glaciares, que caen aludes y piedras, que sabes que lo mismo no vuelves a casa. Has dicho en alguna ocasión, corrígeme si me equivoco, que te daría para escribir un libro el tema de las alucinaciones ahí arriba, de las cosas que has visto. No tanto eso, sino que yo sabría explicar a qué son debidos la mayoría de la literatura de alucinaciones o del tercer hombre que están, bueno, Eliot hizo un poema sobre el tercer hombre que estaba basado en los relatos de Crean, Bursley y Shackleton durante la travesía de la isla San Pedro, ¿no? Pero luego eso le ha ocurrido a Hermann Bull bajando del Nanga Parbat, a Juanjo San Sebastián en el K2 del año 94, en el que muere su compañero Acho Apellánez. Todo eso tiene que ver con situaciones extremas vividas al límite de
y luego probablemente también a sustancias que se toman en montaña. En el caso de Hermann Bull, lo que estaban tomando eran anfetaminas, las anfetaminas que tomaban los pilotos de la Segunda Guerra Ujú. Mundial alemanes, cuando el régimen nazi ya no le queda nada, tiene que hacer que sus pocos pilotos que tiene que salgan a volar mucho tiempo, y entonces claro no se mantienen en pie y entonces toman una anfetamina, un El alcaloide. modafinilo, ¿no? Se llama pervitina. Ajá. Es un alcaloide y que lo que hacía era agrandar su periodo de Vigilia, ¿no? trabajo, Sí. ¿no? Bueno, pues eso mismo se lo toma Hermann Bull, que está prácticamente 2 días sin parar para subir y bajar de la cumbre del Nanga Parbat, y Hermann Bull por la noche tiene alucinaciones de gente que viene a ayudarle, que han muerto en la montaña, que son alemanes también, pero que vienen a ayudarle a salir del lío en el que está metido. Todo eso tiene que ver con la supervivencia y también con nuestra cabeza, que te hace ver que tienes que salir de ahí y que alguien te va a ayudar, y que tiene que ver seguramente con la supervivencia al límite de tus posibilidades. ¿Y la toma de estas sustancias en el montañismo se considera dopaje? Yo creo que sí, Sí. creo que debería de considerarse, si me preguntas, pero como no hay nadie haciendo pruebas antidopaje, pues Sí, ya, sí, evidentemente, pero digo, entre vosotros, a mí me parece que sí. nunca, no ha sido, tú nunca has tomado nada. He procurado tomar lo mínimo, que en estos casos es una aspirina en el campo base, media aspirina en el campo base, tiene que ver con que la sangre está más espesa y evitar un trombo, pero que no, digamos que no te pone. Ya. Pero tú sabes que la cafeína, por ejemplo, en las carreras de montaña, depende cuánta cafeína lleves encima, te pueden, en las Olimpiadas, por ejemplo, eso tienes que medir las Coca-Colas que tomas y los cafés que tomas, porque está considerado, eso sí que te da un empuje de un chute de energía, vamos. Y de hecho, todas las bebidas consideradas energéticas son Ujú. eso, es doping. Lo que nuestros chavales toman por las noches es doping con claridad, ¿no? Para mantenerse y para tener un punto de energía extra, ¿no? Y se toman por las noches mezclado con alcohol, Sí, sí, claro, además, sí, sí. que es una O bomba. que es una bomba, o mezclado con una pastilla, o con ¿Y qué lleváis en la mochila? prudencia. Cuando vas al monte, lo más importante, no te la dejes en casa. La prudencia contigo. Y luego, pues depende qué montaña vas a hacer. Pero incluso aquí, para subir a Peñalara, lleva buenas botas y un buen equipamiento, lleva siempre gafas de sol, protección solar, el teléfono, un cortavientos siempre, aunque sea verano. Si hoy en día la ropa que llevamos como esta, que no pesa nada, te lo echas al fondo de la mochila, y en caso de un cambio brusco de tiempo, con viento, frío, lluvia o incluso nieve o una graniza, te va a sacar de un apuro. Y luego algo de bebida, en fin, bueno, lo fundamental, piensa con la cabeza, y antes de ir mira la previsión del tiempo. Pero para comer, latas de... No, ¿Qué es lo que depende, lleváis? no, depende eso depende. Yo para ir a Peñalara aquí, Una eh, expedición de estas potentes que habéis hecho. bueno, eso es otra cosa, Claro. caballero. Eso tienes que poner a una persona, solo a una persona, tú te encargas de la comida. Y Ajá. cuando la tengas desarrollada, vienes y hablamos. Y ahí hay un apartado. Al principio no, porque a Nepal o a Pakistán te lo tenías que llevar prácticamente todo de casa, porque llegabas a un lugar como Nepal y no había nada. Hombre,
podías comprar algo de fruta o producto fresco y tal, pero que eso en 4 días se ha acabado, se ha agotado el material ese y teníamos que llevarlo todo fuera de España. Pero luego ya con el tiempo, tú vas a Pakistán, paras un día en Islamabad, te vas a un súper y prácticamente quitando el alcohol en la carne de cerdo y tal, el resto prácticamente con las mismas marcas lo encuentras en un comercio en Islamabad o en Katmandú, ¿no? No Directamente. lleváis comida especial. Yo siempre cuido algo que tiene que ver con el fiambre bueno, de calidad, que lo envasas al vacío y me permito llevar eso, algunas pequeñas latas de aceite de oliva, que yo por ejemplo echo mucho de menos el aceite cuando estoy fuera de España, porque incluso una ensalada o un tomate, cualquier cosa, el sabor cambia con eso. Y eso con muy poquito haces que el campo base sea un lugar mucho más agradable, ¿no? El tomarte después de... porque la base es arroz y pasta, pero luego si eso lo aderezas con unos huevos, con vegetales, un poco de carne de pollo o de picoteo, un buen jamoncito, un lomo, tal, pues eso te da vidilla, ¿no? Al final. Ujú. ¿Y qué tal se duerme en el K2, por ejemplo? Yo bien siempre, Siempre. prácticamente, sí. El problema es que muchas veces llegas cansado y llegas tarde y mientras haces derrites la nieve en el campo de altura y tal, y luego tienes que salir a las 2 de la madrugada el día siguiente, lo que te queda es muy poco tiempo de descanso y recuperación. Pero bueno, digamos que ese es otro apartado, porque yo en el año 81 que tuve un accidente grave, que estuve a punto de quedarme allí en una grieta a 6.500 metros. Yo cuando salí, que ya era de noche, nos metimos en una tienda, la única que teníamos, que cabían 2 personas, justas nos metimos 3. Y yo me metí en un lado, hice así y me quedé dormido hasta la mañana siguiente. Y mis compañeros no dormían. Digo, es que es fundamental. Yo, yo me organizo muy bien la cabeza para descansar. Y si tengo un día duro, yo sé que la noche anterior tengo un día de mucho trajín, que tengo una conferencia y luego una entrevista y luego coger el coche para hacer 300 kilómetros. Yo sé que por la noche tengo que dormir bien, mínimo 7 horas. Y si es posible media horita de siesta, eso me remata el día. ¿Qué te pasó en aquel accidente? En el primero, En el que has comentado, sí, sí. que me caí a una grieta 30 metros, ¿Y cómo saliste? porque me sacaron mis compañeros, si no me ¿Cuánto hubiera tiempo quedado. estuviste en la grieta? 2 horas. ¿Cómo mantiene uno la calma ahí? Porque, Atrapado en una grieta. porque no te queda más cojones, ¿Pero qué, compañero. Es que pero qué haces con la cabeza pensar que tienes que salir de ahí. durante 2 horas? Sí, sí, sí. Digo, no sé, quizá haya estrategias, quizá haya otra persona que intente meditar, no lo sé, ¿sabes? No sé qué es lo que hace uno en Que esa situación. en el sitio donde me caí no estaba muy para meditar, porque estaba colgado de una cuerda. Ya. Y no tocaba, hubo un momento que sí, que tocaba un poco con el crampón y con lo cual dejaba de moverme, pero luego en cuanto subía, como era una bóveda, me quedaba colgando de una cuerda. Y lo que dije, ponte la cabeza y salir de aquí, pero si no, sin la ayuda de los 2 compañeros de arriba, no hubiera salido yo de allí nunca. Ya está, así es. ¿Qué caracteriza a un buen alpinista? ¿Qué perfil podrías trazar tú teniéndote a ti como referencia y a tus compañeros, a la gente que has ido conociendo en este mundo del montañismo? Un tipo con buen tono físico y muy buena cabeza. El músculo más importante para escalar montañas es el cerebro. Y luego tienes que estar fuerte, es decir, para cometer montañas. Generalmente los buenos alpinistas tienen manos grandes,
que supongo que de ejercitarlas, de escalar, de cogerte, de esa capacidad prensil que nos viene todavía de los primates evolucionados que somos, que no somos otra cosa diferente, ¿no? Eso que dijo, me parece que es Stephen Hawking, ¿no? Lo de somos solo una raza de monos avanzada. Pues eso es lo que somos. ¿Y hay alguna característica que compartáis fuera de la montaña? Que el perfil sea de una manera determinada, de pues o más serios, más reflexivos, más alguna característica que tú percibas que compartís. Hombre, seguramente se podrían sacar, pero no soy un especialista. Yo creo que somos más bien introvertidos, aunque yo soy muy extravertido en general en mi vida, pero no tanto en montaña. Cuando estoy en montaña procuro también buscar mi silencio, mi tiempo de reposo, por eso leo tanto y escribo tanto cuando estoy de expedición, mucho más que cuando estoy en Madrid, por razones obvias también, porque aquí no paro. Es decir, que tú me has llamado y me has dicho, oye, Sebas, de tal a tal hora, y yo he pensado, pues si llego a tal hora y he quedado a comer con otro, pues a las 2 menos cuarto ya estoy allí. Y entonces quedo con otra persona a las 2 menos cuarto. ¿Cómo voy a escribir aquí, no? Pero me gusta pensar que he encontrado más gente buena en la montaña que en el resto de las profesiones que conozco, incluidos, por supuesto, abogados, médicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el libro que más te ha inspirado, que más te ha ayudado en la vida? No tiene que ser necesariamente únicamente hablando de alpinismo. ¿El que me has mencionado? No, yo creo que primero la lectura no es un libro, es un camino de aprendizaje en el que un libro te lleva a otro. Por eso es tan importante que, sobre todo cuando eres adolescente y joven, alguien dirija. Ahora lee esto, ¿no? Y ya te separa, que lo lea él y extraiga lo que quiera, ¿no? Pero si tuviera que decir, por los tebeos del Capitán Trueno, cuando era un crío con 7 años, que los tebeos del Capitán Trueno me lanzaron a la aventura mental, que es la primera que tienes que tener. Luego ya el resto de los libros he leído de todo y a veces demasiado en exceso. Pues tuve una época, creo que sobre la guerra civil y sobre la historia de España del siglo XX, pues he debido leer, no sé si todo lo publicado, pero seguramente leí más, porque hay muchos libros que en vez de haber leído 30, si hubiera leído los 4 mejores, si alguien me hubiera dicho, lee esto, esto y esto, hubiera seguramente sido mejor. Pero soy un lector compulsivo, que además mezclo muchos. Ahora mismo, por ejemplo, llevo 2 o 3 lecturas al mismo tiempo y cuando llego a casa y digo, pues hoy tengo el temperamento más de El héroe olvidado, un libro que ha sacado Capitán Swing, que sobre Tom Crim, uno de los personajes olvidados que estuvo en las expediciones de Scott y de Shackleton, que es el típico marinero curtido británico que salió vivo de las 3 o 4 historias de exploración polar más importantes de todos los tiempos. Pero al mismo tiempo, ya te he estado contando también que estoy hojeando Cómo amar y follar en el siglo XXI. ¿Pero no te está gustando? Sí, vamos a ver, me gusta porque estoy rebatiendo los argumentos que me da. Entonces, cuando dice, hoy ¿cómo era? Está hablando de Argentina en los años 30 y lo que dice es, hoy la familia sigue igual, la sociedad ha evolucionado muy poco y sin embargo las parejas han cambiado mucho.
Y yo quedé pensando, digo, pues yo creo que es justo al contrario. Seguramente cuando se refiere a las parejas han cambiado mucho, se refiere simplemente a la gente que pasa por un registro legal o una iglesia. Pero yo creo que las parejas básicamente siguen como estaban, que eso no quiere decir, ya sé que hay un montón de parejas homosexuales, de chicos y de chicas y tal, pero yo creo que la visión que tienen es justo, lo contrario, ¿no? Las familias siguen con un modelo muy, digamos, muy tradicional. Las parejas parece que han cambiado, pero son las mismas, y sin embargo la sociedad sí que ha cambiado y ha evolucionado a nivel mental y a nivel económico y social, desde luego en nuestro país y por lo que conozco en Argentina, ¿no? Así que me encanta llevarles las contrarias. No solamente leo libros que me dan la razón. Yo, en mis libros los subrayo, no los dejo porque los tengo de estudio, de lectura para cuando luego tengo que escribir, los subrayo y además les hago anotaciones En los en los márgenes. márgenes. Ajá. Digo, pues en esto te equivocas, el Ajá. dato este está mal. O le digo, vamos, no jodan, eso no te lo crees ni tú. Y cosas por el estilo, claro. ¿Alguna vez después has hablado con el autor y le has dicho, no, hombre, en algún libro de esos que no has estado de acuerdo con lo que leías, has tenido la oportunidad de dirigirte al autor? Yo creo que no tanto Ajá. en eso, porque, bueno, primero porque cada vez leo libros más antiguos, de los clásicos Ya. griegos, ¿no? Ahora les estoy leyendo a mis nietos la versión para niños de la Odisea. Ujú. Y me encanta contárselo, aunque les dejo dormidos enseguida, pero me encanta leerla y adornársela además, ¿no? Porque yo he estado allí, yo he estado en Grecia, y entonces mi nieto pequeño, que tiene 6 años, sabe más de mitología griega que el 95% de la población en España. Así Ujú. que cuando le digo, pues este verano quiero ir al Monte Olimpo. Pues me tienes que llevar. Pero ¿y por qué? A Digo, ver a porque Zeus. quiero ver a Zeus. Sí, o cuando subí al Kashmir, que es un monte de Georgia, que es la tercera elevación del este del Cáucaso. Es el monte mitológico que se consideraba en la antigüedad donde Zeus encadenó a Prometeo por haber robado el fuego. Y entonces cuando se lo conté a mi nieto de 6 años, que entonces tenía 4 o 5, lo primero que me preguntó es, ¿viste las cadenas? Y me quedé, digo, ¿las cadenas? Sí, las cadenas con las que Zeus encadenó a Prometeo en la cumbre. Digo, pues debe de haber más nieve porque yo no he visto nada. Es decir, que cada vez cuando tengo dudas, lo que hago es mirar a los griegos, Clásicos. sobre todo, Ujú. que fueron los que nos enseñaron a pensar, y que realmente a nivel filosófico y a nivel mental nosotros somos herederos de esa gente, no tanto a nivel oriental, que nosotros somos, tú y yo somos aristotélicos, y nosotros llevamos a América el Renacimiento y por tanto siguen siendo o mezclados con otras cosas que nosotros no teníamos, pero su pensamiento es aristotélico. Y yo recuerdo que uno de los gritos claves en Al Filo, cuando estábamos aturullados de problemas, y el que yo decía, chicos, joder, los polvos de uno en uno. Y una vez estaba el profesor Eduardo Martínez de Pisón y dijo, eso es pensamiento aristotélico, es Ujú. decir, una cosa detrás de otra. Y en China no va así. En China es una cosa dentro de otra. Y por eso, cuando tú vas a pagar en un peaje de las autopistas igual y hay múltiples puestos para cobrar, en España o en Europa los coches se colocan uno detrás de otro en Ujú. la fila, pues en la caseta 4 o en la 5. En China no.
En China es todo arremolinado para meterse todos en una, mientras que hay otra. Es decir, es pensamiento de Confucio. Nosotros somos aristotélicos y por eso cada vez más extraigo leer hoy en día la guerra del Peloponeso es una maravilla, porque todo lo que dicen tiene hoy en día aplicación a la Europa de nuestros días, directamente. Y el alpinista ha de ser estoico. Fundamentalmente, claro que sí. Sí, el alpinismo, los valores del alpinismo son las virtudes de los filósofos estoicos, con dos más, diría yo, Ajá. que también que también vienen de la antigüedad, es decir, son la prudencia, la fortaleza, la justicia, la templanza, y ahí hay que sumar la valentía, que viene de los griegos también. Alejandro, cuando entraba en batalla con gente como el rey Poros en la India, y es un tipo que le está a punto de ganar la batalla y le provoca un montón de pérdidas, cuando ya por fin se enfrentan a los elefantes del rey Poros y terminan ganando a Alejandro con una maniobra muy arriesgada de caballería la batalla, y le pregunta al rey, que le puede cortar la cabeza en ese momento, que hubiera hecho cualquier guerrero en aquel tiempo, le pregunta: ¿cómo quieres que te trate? Un tipo que se ha defendido con dos cojones, que ha perdido a su hijo en la batalla y que ha estado a punto de poder con el mejor ejército de aquella época. Y el tipo, que tiene orgullo, le dice: quiero que me trates como lo que soy, un rey. Y le dejó de rey a Alejandro. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque se perdonaba la valentía. Incluso la temeridad estaba mejor vista. Lo que no se toleraba era la traición y la cobardía. Bueno, te puede parecer una tontería, pero sigo pensando así. Yo creo que no se puede perdonar la cobardía ni la traición. Y en montaña, menos. Y luego la otra cosa pegada a la valentía, que se valora como valor esencial, es la solidaridad. Es decir, si alguien, aunque no conozcas, te pide ayuda, tu obligación es dársela. No ponerte a pensar: si hoy me salen las cuentas de ayudar a este porque tengo que subir a la cumbre, lo mismo le dejo aquí, mejor. No, eso no vale. Alguien te pide ayuda, se la tienes que dar. ¿Y eso para qué vale? Pues para la vida normal también, cotidiana. Es la forma en la que tenemos los humanos de relacionarse. Por eso haces cosas por la gente sin pedir nada a cambio, pero sabiendo que probablemente tú un día vas a necesitar ayuda. De los libros voy a pegar un salto al cine para preguntarte cuál es la película que mejor refleja la realidad del alpinismo que hayas visto. Eso no lo sé, pero lo que sí que te puedo decir es la película que más me gusta, porque es una metáfora de la vida, que es Blade Runner. Que es los Nexus. Bueno, de hecho teníamos un amigo, es que no voy a decir el nombre para que no se mosque, porque le jode que le llamemos Nexus 6, porque era el más perfecto de los replicantes, el más perfecto de los alpinistas que hemos tenido. Pero todo lo que andan buscando los replicantes, ese deseo de inmortalidad que tenemos los humanos, ¿no? Y que lo que andan pidiendo es un poco más de vida. Que es toda la peli es una metáfora de nuestra incansable búsqueda de la trascendencia, de la infinitud que tienen los humanos, ¿no? Y luego me parece que es una película preciosa, una de las mejores películas que ha hecho Scott, ¿no? Es decir, que... Y a nivel de montaña, yo te diría que, bueno, que hay un montón de documentales, de películas de montaña que me han gustado mucho. Por cierto, la película Everest me gustó mucho en el sentido de que reflejaba muy bien lo mal que se pasa en alta montaña, pero bueno, era una ficción. Pero hubo un documental precioso
Eh, ya te he contado que soy romántico, además soy un lloro, el que no me cuesta nada llorar. Y viendo ese documental sobre la vida de Edgar Loretan, que me parece que se llamaba En el aire, no es En el aire leve, pero algo así. Eh, una película suiza sobre Edgar Loretan, sobre la vida de Loretan, y me pareció una de las cosas más bonitas que he visto en cine de montaña, en documental de montaña. Breathing the Smell of the Sky, me sale aquí, claro, me sale en inglés. Sí, que rozando el aire, es algo así, no sé cómo, Respirando el olor del cielo sería. respirando el olor del cielo. Eso es, sí. Y es Erhard Loretan, Sí. que era un guía. Era uno de los mejores alpinistas que ha habido nunca. Fue la tercera persona en acabar los 14 8000 sin botellas de oxígeno. Era un tipo excepcional, y la película va de su vida, pero además va de su vida a nivel personal, porque él tenía una pareja con un niño, un bebé, y una noche que el niño estaba llorando, él se levantó. Era un tipo, era bajito, pero era un tipo de una fortaleza extraordinaria, con unas manos grandes, y sacudió al niño y lo mató a su hijo. Y que además es una acción que tiene un nombre, que es el sacudir al niño. Y él se fue a autoinculpar delante del juez. Y todo el documental es una reflexión sobre la vida y la muerte, ¿no? De cómo una torpeza que te levanta, seguramente estás cabreado porque el niño está llorando, y en un acto involuntario haces así y le mueves al niño y lo matas. Entonces se autoinculpó para que todo el mundo supiera que eso no se tenía que dar. Claro, el juez que le juzgó le puso una pena de esta simbólica que no tenía que cumplir. Eh, y ese proceso fue muy seguido a nivel legal en Suiza claro, por todas las connotaciones que tenía. Loretan era un héroe allí en Suiza. Total que al acabar los 14 8000 se retiró, porque a él lo que le gustaba era ser guía de montaña, y siguió siendo guía de montaña, nada de marketing publicitario como se hace hoy en día, y hacía o de guía o hacía trabajos verticales en verano, pintando un teleférico, subiendo a una torre a hacer cualquier cosa, ¿no? De repente se hizo guía de una juez que, que, que había seguido muy de cerca el caso, ¿no? Con todas las connotaciones. Bueno, y se enamoraron. Vaya Ella, historia. sí, sí, que la peli va de esto. Eh, y que ya era, ella tenía, como es muy normal en Suiza, un guía. Le gusta la montaña, pero tú no tienes tiempo para entrenar. Cuando vas al monte, pues pagas los servicios de un guía. Ella tenía el suyo, y que se fue de fuera de Suiza y le dijo, recomiéndame uno. Y él le dijo, Loretan es el mejor, con diferencia. Y ella, que era más grandota, ¿no? Le dijo, pero es que es muy pequeño para mí. Y el otro le dijo, pero es el mejor. Así que cuando Loretan, me parece que cumplía 52 años, eh, le regaló una ascensión cerca de casa en Suiza. Y entonces, cuando iban escalando, ella se cayó y lo arrastró. Y él paró la caída en parte, pero se mató. Y entonces toda la Pero ella película, se salvó. ella se salvó. Amigo. Y entonces la película va de todo esto que te he contado, pero sobre todo de la reflexión de la jueza y de un fraile que era muy amigo de Loretan, contando su vida. Y es impresionante, ¿no? Como la tipa dice,
yo sé ahora por qué, porque me he puesto en su piel cuando él mató sin querer a su niño, ¿no? Dice, y esto va de la vida a la muerte, que tenemos que aprender a convivir con la ausencia que nos deja su vida. Tenemos que aprender a vivir con su recuerdo. Y me parecen las cosas más bonitas aplicables a montañas. Me lo parece a mí que he perdido 33 amigos cercanos. Porque cuando se te muere un amigo, un familiar, o cuando te deja el amor de tu vida, eso no lo vas a poder sustituir. Aunque mi madre me dijera que una espina con otra espina se quita, cuando me dejó mi primera novia, pero no es verdad. No es verdad. Un amigo y ni un amor no se cambian por otro amigo y otro amor. Tú podrás hacer luego otras amistades, otros amores, pero ese recuerdo va a quedar en tu vida y vas a tener que aprender a convivir con la ausencia que te dejan esos afectos y esos amores. Decías que Loretán había subido, no sé si 14 veces los 14, 8.000. Los 14 8000 sin bombonas de oxígeno. Sí. Precisamente os han criticado al equipo de Al filo de lo imposible por eso, ¿no? Como por ser unos románticos del alpinismo, por evitar utilizar... Si es esa crítica, es de las mejores cosas que me han dicho. ¿Es así o no es? Sí, claro que sí. Sigo siendo un romántico. Sí. Y es que el alpinismo nace con el romanticismo. Lo que pasa es que algunos listos ahora quieren vivir de la comercialización de las montañas en beneficio propio. Eso se llama codicia y es otra cosa diferente al alpinismo. Así que sí, y además lo he contado y creo en el amor romántico todavía, que no quiere decir que un amor romántico dure toda la vida, ¿no? Como dice el Yuval Harari, ¿no? Sí. Que dice, claro, antes la gente vivía 40 años. Entonces, pues te enamorabas a los 20, pues claro, dice, pero ahora la gente va a vivir en breve 125 años, dice Harari en sus libros. En el Homo Deus. Y parece poco probable que dos personas que se casen o se emparejen a los 25 años, 100 años más tarde sigan juntos. Bueno, no quiero decir eso. Lo que sí que quiero decir es que el amor, la amistad, el alpinismo, el arte, la música, son emociones que nos provocan tales estados de ánimo que no se pueden medir. El resto de las cosas lo medimos, por eso además fueron los occidentales los que impusimos el sistema métrico, ¿no? Esto es 1 metro y cuando hay 10 metros, y cuando hay 1000 metros, eso es 1 kilómetro. Y por tanto podemos medir la distancia que hay de aquí a París o de aquí a la Luna. Bueno, pero si tuvieras que medir el primer beso que te dio una chica cuando me estaba con ella en una mantita en la casa campo, ¿cómo lo mediría? No hay escala que mida eso. No hay escala. Afortunadamente. Porque eso tiene varias dimensiones como el mismo tiempo. El tiempo que nos toca vivir, y eso lo sabe todo el mundo que ha vivido, o un momento único de amor en su vida, o un accidente en el que ha estado a punto de perder la vida, de qué forma el tiempo se detiene o se te hace eterno. Esos 2 segundos que viví cuando me caían bloques de hielo encima en el Monte Cook, me pareció que fueron una eternidad. Me dio tiempo a pensar en mi familia, a pensar que iba a morir ese día, es decir, y no debió de durar más de 10 segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo se mide en intensidad, en profundidad, igual que el amor. No todos los amores son iguales. Eso te deja un estado de ánimo, una hondura en tu emoción, en tu interior, y al final digamos que ese estado de ánimo, ese sentimiento interior define lo que somos, define lo que hacemos, cómo pensamos, qué vamos a hacer.
y por tanto tiene más importancia que saber que 1000 metros son 1 kilómetro. Y eso depende de ti. Eres tú el que lo vas a tener que juzgar. Y saber si ese amor es de verdad o es de mentira. Por eso cuando dicen es que Julio Iglesias se calcula que ha follado con 4000 personas, 4000 mujeres. Le digo, pues bueno, allá él habrá hecho todo el gimnasio que yo he hecho en el monte o por las mañanas, pues él lo ha hecho practicando una actividad que incluso cuando está mal, está muy bien, pero que no le envidio, no envidio a ese tipo. Yo no he hecho el amor con muchas mujeres, pero he querido a esas mujeres. Y creo que ellas también, eso deberían de decirlo ellas. Y eso es sumamente gratificante. Porque cada vez que quiero a una persona así, además de que soy mejor persona, ellas lo que logran de mí es sacar lo mejor. Así que les estoy agradecido por haber querido compartir, pero sobre todo mi mujer, claro. Ha tenido la generosidad de querer compartir su vida entera conmigo. Y eso es la hostia. De una generosidad que es imposible de hacer en ninguna otra actividad o en ninguna otra cosa de la vida. Y igual que me ocurre con mi mujer, me ocurre con mis amigos. Un amigo cuando me llama y me dice, te voy a pedir un favor, hecho. Si de mí depende, dalo por hecho. Y ahora dime, ¿qué es lo que quieres? Ya está. Parece que hay una crisis de romanticismo ahora, ¿verdad? Pues que se jodan. Pero de todo, del romanticismo aplicable a todo en la vida. Pues lo siento por los chavales y la gente, porque os vais a tener que joder. Así es. Si creéis que una visión más mercantilista, más pragmática, más de compro y vendo y de tal, va a funcionar mejor vuestra vida, pues allá vosotros. Que es a vosotros los que os va a ir bien o mal. En mi opinión, yo no estoy de acuerdo con eso y no lo comparto y por tanto no lo practico. También creo que a estas alturas de las entrevistas te habrás dado cuenta que soy un hombre que no es de medias tintas. Es decir, si amo de verdad, si soy amigo, lo entiendo así, por eso no perdono la traición ni la cobardía. Porque lo contrario del amor no es el desamor. Lo contrario de la amistad no es la enemistad. Lo contrario del amor y de la amistad es la traición. Y para ser traicionero hay que ser cobarde. Por eso la traición y la cobardía no la perdono nunca. Bueno, seré un hombre de otros tiempos, pero me voy a quedar en esos tiempos, que son los míos. Pero tienes esa sensación que esos valores están en decadencia o que se han perdido. Pero hay modas también. Para ver esto necesitamos tener una visión como la que hablábamos de la transición a nuestros días, ¿no? Que estamos hablando de 40 y tantos años, casi 50 años, ¿no? En ese ya tienes una visión. Ahora vivimos muy al día y muy de las redes, es todo inmediato. Y en realidad lo que muestran las redes es la visión real de toda la sociedad española. Pues no. Primero hay un montón de gente que no tiene redes y luego hay muchas cosas que es pura banalidad, que no valen para nada, ni llevan a ningún sitio, ni merecen la pena dedicarle mucho tiempo a eso. Los terraplanistas, por ejemplo. Al filo de lo imposible llegaron a verlo 12 millones de personas. Más, 14 y seguramente que más. Sí. ¿Y crees que hoy tendría sitio en la parrilla de televisión actual un programa como Al filo de lo imposible? Yo creo que sí, pero eso depende ya de la tele y de... Te hablo más por los espectadores, por la audiencia, por lo que parece que demandan, por lo que uno ve hoy, si le echa un vistazo. Este tema merece otra conversación como esta. La gente demanda o es producto de las fuerzas del marketing, la comercialización, las redes. Es lo primero. Y la segunda cuestión es, pero la tele pública en concreto, ¿qué clase de tele debería de hacer?
una tele de entretenimiento, una tele formativa o informativa, cultural, educativa, ¿no? Ese es el debate que nos planteamos hoy en día, que deberíamos de plantearnos, porque nosotros tuvimos una de las 5 mejores televisiones del mundo que se hacían. Claro, había solo 2 canales, pero también hay mucha gente que conoció aquellos 2 canales que dice, aquellos 2 canales eran mejor que los 100 que podemos ver. Y además esa tele ganaba 20.000 millones de pesetas al año, que iban a las arcas públicas. La tele no solo perdía dinero, sino que ganaba. Y además podías ver la Champions, la Vuelta Ciclista a España, toda clase de deporte. Teníamos la mejor programación infantil, juvenil, cultural. Hacíamos 2 obras de teatro a la semana, un Calderón y un Lope. Yo llevaba el coche al taller y el mecánico me hablaba de Lope de Vega. Ahora dudo que ocurra lo mismo, ¿no? Y luego teníamos un programa de debate el fin de semana que era La Clave, que hablaban Fraga y Carrillo, o hablaba, traíamos al mejor experto en agujeros negros y hablaba de agujeros negros en la tele pública 1 hora y media. Hablaba en inglés, le poníamos un traductor y luego hacíamos 15 series documentales. 2 de las pequeñas dentro de la programación era El hombre y la tierra y Al filo de lo imposible. No estuvo mal. ¿Alguien lo ha mejorado? No, creo yo. Bueno, en fin. Y en el contexto actual, en la sociedad actual, ¿qué le proporcionaría a la gente, a la audiencia, un programa como Al filo de lo imposible? Valores educativos para la vida, que son los fundamentales. A no rendirse, a saber que la vida es una metáfora de la montaña, pero que en realidad la montaña es la vida misma, que requiere esfuerzo, que requiere sacrificio, que requiere trabajo en equipo, que no siempre ganas, que tienes que aprender a renunciar, a saber darte la vuelta, a ser inteligente, a tener la cabeza fría en momentos calientes. Y luego eso, a ser solidario, que la valentía no es un valor pasado de moda, sino algo que te hace transitar por la vida con dignidad. Hay gente que confunde los estos con las témporas, ¿no? Es decir, la valentía no es asaltar la trinchera. La valentía muchas veces es plantarte con dignidad delante de una persona que es más fuerte o que tiene poder sobre ti porque es tu jefe en el trabajo y decirle hasta aquí hemos llegado. No me vuelvas a tratar mal. Es dignidad a plantarte una tía maltratada y pedir irse al cuartel de la Guardia Civil y decir, este cabrón me está pegando y no quiero vivir con él. Eso es la valentía. Y la fortaleza es hacer máquinas en el gimnasio. No. La fortaleza es cuando vienen tiempos mal dados y ahora vamos a vivir tiempos amargos, me temo, por la coyuntura internacional. Pues bueno, pues ahora que todo va mal y tenemos problemas y la familia, pero nos vamos a unir todos. Vamos a plantar cara a esta historia y entre todos vamos a salir de aquí. Y que eso mismo lo haga el presidente del gobierno para el país. Eso que se hace en la familia, que el presidente del gobierno diga, pues vienen tiempos duros, tenemos que invertir más en defensa, lo que nunca se ha hablado, que es la política de defensa, es decir, dejar de que que vivimos en el mundo de Yuppie, directamente vivimos en un mundo complejo, interrelacionado, en el que la defensa y la economía están presentes. Si a alguien le faltaba algún dato, estos días lo tiene claro. Ha llegado Trump y dice, a ti te pongo 20% de los aranceles, a ti te dejo de comprar y tú me vas a comprar además tanques. Y impongo la paz en Ucrania para quedarme con los materiales raros que tiene Ucrania, ¿no?
Si alguien no lo tenía claro, debería de tenerlo. ¿Y qué es la política de defensa? Política de defensa no es agredir al vecino que tienes. Es que la gente que tenga intención de hacerte daño como país, saber que no le va a resultar a cuenta porque va a salir perdiendo. No es utilizar tanques, pero es saber que si el de enfrente o el de al lado o el del otro más al lado viene o quiere hacerte daño, se va a encontrar con la respuesta adecuada. Y que lo mejor probablemente sea no utilizar esos misiles ni esos aviones. Pero si no los tienes, sí que sabes, como ahora, que los vas a pagar doblemente caros. Esas enseñanzas que has dicho que esperarías que un programa como Al filo de lo imposible ofreciese a su audiencia en este contexto actual, yo creo que han quedado plasmadas a lo largo de este diálogo. O sea que doy el trabajo por bien hecho. Ha sido un placer. Bueno, y la conservación de la naturaleza. Es decir, poca gente hace más y ha hecho más por la conservación de la naturaleza que un programa como Al filo. Aparte que me parten la cara cada 2x3 cada vez que hay un valle que quieren construir carreteras o meter en los últimos valles del Pirineo o en Teruel o en Granada o en miles de sitios, sí. Tenemos que mantener lo poco que nos queda. Y ese va a ser la gran batalla del futuro. Mantener nuestro paisaje, mantener el medio natural que además nos da de comer por el turismo. Pues Sebastián, ha sido un placer para mí esta conversación. Espero que haya sido agradable para ti también. No me has visto estresado, ¿no? No, te he visto bien, te he visto bien. Pues muchas gracias. Y siempre eres bienvenido en este estudio. Pues muchas gracias, compañeros. Gracias, amigo.